Nadie esperaba que la silenciosa empleada doméstica se convirtiera en heroína aquella noche. El hijo del multimillonario Carlos Herrera, un niño de apenas 10 años llamado Mateo, estaba a segundos de ser arrastrado hacia una furgoneta cuando Rosa, la criada, se interpuso. Luchó como si su vida dependiera de ello y logró salvarlo. Los medios la aclamaron por su valentía, la familia prometió gratitud eterna. Pero justo cuando empezaban las celebraciones, una verdad escalofriante salió a la luz. Una verdad que destrozaría a Carlos, destruiría su confianza y dejaría a todos preguntándose: ¿era realmente la salvadora de su hijo, o estaba ocultando el secreto más oscuro? Carlos Herrera vivía una vida que muchos solo podían soñar. Multimillonario hecho a sí mismo, dueño de una de las compañías tecnológicas más grandes del país, habitaba una mansión imponente a las afueras de la ciudad. Tras los altos portones de hierro y los jardines perfectamente cuidados, todo parecía perfecto. Su hijo Mateo era su orgullo y su razón de ser. Desde la muerte de su esposa, aquel niño era lo único que le quedaba, y Carlos volcaba en él todo su amor. La riqueza, sin embargo, traía sombras. Carlos sabía que era un blanco fácil. Rivales de negocios, enemigos envidiosos, incluso desconocidos resentidos con su éxito. Por eso confiaba en muy pocos. Una de esas pocas personas era Rosa, la empleada que llevaba casi 3 años en la casa. Era callada, diligente y siempre parecía moverse en un segundo plano. Cocinaba, limpiaba y, sobre todo, cuidaba de Mateo cuando Carlos se ausentaba. El niño había creado un lazo especial con ella. Era quien le leía cuentos, quien lo animaba a comer cuando estaba triste, quien curaba sus rodillas raspadas tras jugar en el jardín. Carlos veía esa relación y sentía gratitud. Pensaba que Rosa no era solo personal de servicio, sino parte de la familia. Los vecinos murmuraban que confiaba demasiado, que dejar que una criada estuviera tan cerca de su heredero era peligroso. Pero Carlos no escuchaba. Rosa nunca le había dado motivos para dudar. Aún así, había señales pequeñas, fugaces, que presagiaban tormenta. Desapariciones breves durante su turno, excusas vagas, comentarios extraños que Mateo repetía acerca de la confianza y los secretos. Carlos lo atribuía a su paranoia. Pero aquella noche todo se derrumbó. Eran las 9 cuando las alarmas de la mansión sonaron. Hombres enmascarados irrumpieron por la entrada lateral, cortando el sistema de seguridad con una precisión que parecía imposible. Se movieron directo hacia Mateo. Uno de ellos le tapó la boca y lo arrastró hacia la camioneta que esperaba afuera. Carlos corrió desde su despacho, pero estaba demasiado lejos. Entonces apareció Rosa. Nadie podía prever lo que hizo. Con un sartén de hierro en mano golpeó a uno de los secuestradores. Lo derribó de inmediato y se lanzó contra los otros. Arañó, mordió, pataleó, recibió un puñetazo brutal en el rostro, pero no se detuvo. Logró arrancar a Mateo de las manos de los hombres y lo protegió con su propio cuerpo hasta que llegaron los guardias. Cuando la policía se presentó, los secuestradores ya habían huido, pero el niño estaba a salvo. La noticia recorrió el país. La empleada salva al hijo del multimillonario era el titular en todos los medios. Rosa fue llamada heroína. Carlos, conmovido hasta las lágrimas, prometió que ella no tendría que trabajar nunca más. Le ofreció educación, sueños, todo lo que deseara. Por un breve instante, el mundo volvió a ser perfecto. Pero pronto aparecieron las grietas. Los detectives notaron que los intrusos habían desactivado el sistema de seguridad con precisión quirúrgica. No era casualidad. Alguien de adentro les había dado acceso. Semanas después, uno de los secuestradores capturados confesó que tenían un contacto interno. Y las investigaciones apuntaron a Rosa. Encontraron un teléfono desechable, mensajes encriptados y llamadas que la conectaban con los criminales. Carlos no quiso creerlo. Era absurdo. Ella había arriesgado su vida para salvar a Mateo. Pero la evidencia era innegable. La confrontación fue devastadora.
Una noche, en el comedor principal, Carlos se sentó frente a Rosa. Policías aguardaban en las sombras. Con voz quebrada le suplicó: «Dime que no es verdad». Rosa temblaba. Finalmente confesó. Sí, había dado acceso a los secuestradores. Sí, se había comunicado con ellos. Lo hizo, explicó, porque una banda criminal amenazaba con matar a su hermano menor si no colaboraba. Pero también planeó todo para sabotear el secuestro en el último momento y así salvar a Mateo. Yo nunca quise hacerle daño, sollozó. No vi otra salida. Carlos sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. La mujer en quien más confiaba había puesto en peligro a su hijo, pero al mismo tiempo lo había protegido. Rosa fue arrestada esa noche. Mateo lloraba desesperado, rogando que no se la llevaran. Ella solo alcanzó a susurrarle: «Perdóname». El juicio dividió a la opinión pública. Unos la llamaron traidora. Otros, víctima de circunstancias crueles. Fue condenada a varios años de prisión, aunque la pena se redujo gracias a que había salvado al niño. Mateo sufrió más que nadie. Le escribía cartas semanales, contándole sobre la escuela, el jardín y cuánto la extrañaba. Carlos nunca se lo prohibió. En silencio, entendía que el cariño del niño era genuino. Con el tiempo, Carlos transformó su dolor en acción. Invirtió millones en fundaciones para proteger a niños y familias de secuestros. Fortaleció la seguridad de la mansión, pero también aprendió que la verdadera protección no estaba en cámaras ni en guardias, sino en la lealtad probada por actos, no por palabras. Años más tarde, cuando Rosa salió de prisión, no había prensa ni curiosos. Salió sola, con la mirada cansada. Nunca volvió a la mansión. Sin embargo, Mateo, ya adolescente, la buscó en una pequeña cafetería. Nadie supo lo que hablaron. Al regresar, le dijo a su padre: «Ella está arrepentida. Y yo le creo». Carlos asintió en silencio. Comprendió que aquella historia no trataba solo de traición, sino de lo frágil de la confianza, del amor enredado en dolor y de cómo una misma persona puede ser heroína y culpable al mismo tiempo. El mundo recordaba el titular: «La empleada salva al hijo del multimillonario». Pero Carlos recordaba la verdad. Una verdad que lo acompañaría por el resto de su vida.